Quiero, en primer lugar, darles las gracias a todos por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. Eh, para nosotros verdaderamente es un honor poder estar compartiendo con todos ustedes este encuentro que esperamos que nos permita reflexionar, aprender y conocernos entre nosotros, que creo que ese es el principal objetivo que nos propusimos en este encuentro, que va a tener algunas características un poquito singulares que ahora las voy a compartir. Eh, Estamos con un equipo que nos está ayudando por las dudas técnicos del Congreso Judío para ayudarnos si se nos complica en algún caso con el micrófono o estas cosas. En principio vamos a estar todos con los micrófonos cerrados y cada uno para hablar va a desbloquear su micrófono. Si alguien tiene algún problema, por supuesto, lo vamos a ayudar. Eh, ¿Y de qué se trata esto? Estamos verdaderamente próximos a las Pascuas, tanto las Pascuas judías como las Pascuas católicas, y nos pareció interesante poder aprovechar esta oportunidad para aprender y poder hacer alguna reflexión de algo que comenzó siendo el vino y el pan ácimo, la matzá, como la llamamos en hebreo, de la última cena, para resignificarse y convertirse en la hostia y el vino de la Eucaristía, y sobre esto vamos a tener alguna reflexión adicional. Y esto es la parte de lo que decimos que queremos aprender. Aprender, para lo cual en la primera parte nos van a ayudar en esto el rabino Polakov, en primer lugar, que va a hacer una pequeñísima presentación sobre la perspectiva judía del pan ácimo y el vino, y después el padre Rafael Velasco, que nos va a hacer una pequeñísima presentación sobre la perspectiva eh, católica. ¿Y por qué decía que también queremos que esto sea un espacio de diálogo? Porque muchas veces hablamos del diálogo en general, digo, y en particular que todos tenemos mucha experiencia en esto, el diálogo interreligioso, el diálogo judeo-católico, y a veces nos pasa que en esto del diálogo participamos en encuentros donde estamos muy preocupados en decir nuestro discurso, nuestra presentación, y poco animados en escuchar la de los otros. Y a veces pasa que hemos visto, seguramente, que vemos que entra alguien a la sala, cuando son estos grandes eventos, lee un discurso, termina de leerlo y se va. Y esto lo llamamos un ejercicio de diálogo. Entonces, acá estamos tratando de hacer la contracaricatura de lo que yo estaba tratando de plantear y tener la oportunidad de conversar y tener la oportunidad de entender, de preguntarnos y de estrechar también los vínculos entre cada uno de nosotros. Por eso, en la segunda parte los vamos a invitar, nos vamos a dividir, si la tecnología no nos falla, nos vamos a dividir en 5 grupos. Vamos a conversar un ratito, vamos a tener la oportunidad de conocernos, de poder hablar, de poder reflexionar, y después sí, para el final nos vamos a volver a juntar todos para terminar juntos en esta actividad. Entonces, de esto se trata la actividad, para comenzar y para dar ahora sí un poco de marco más formal a esta actividad que hemos organizado desde el Congreso Judío Latinoamericano, con todos ustedes colaborando con nosotros. Eh, Queremos compartir en primer lugar un mensaje que se nos hace llegar el cardenal Kurt Koch, que es el presidente del Pontificio Consejo para las Relaciones Religiosas con los Judíos, que nos mandó un video que duraba un poquito más de lo que nos imaginábamos. Entonces lo editamos y vamos a pasar solamente un pedacito, e inmediatamente después que terminemos la actividad compartimos la versión completa del mensaje del cardenal Koch, tanto en video como escrito. Así que entonces sí, el saludo y el mensaje ahora del cardenal Kurt Koch.
It is always a pleasure for me to learn of events in which Jewish people are in dialogue with members of the Catholic Church. Of course, meeting of bishops and cardinals with Jewish leaders are of particular significance because of the potential that prominent representatives have to influence their respective communities in a positive way. I express my best wishes for your fraternal encounter, exchange and conversations. May God, the Eternal One, give you strength and wisdom to fulfill His will and to deepen the bond of friendship between our two religious traditions. Thank you so much. Entonces, para continuar, vamos a invitar al rabino Polakov y después a al padre Rafael Velasco en algo que va a ser absolutamente difícil, porque ustedes se imaginarán que teniendo un Zoom lleno de curas y de rabinos, pedir que las intervenciones sean breves va a ser una cosa muy difícil. Pero vamos a confiar en el milagro de que esto pueda suceder, así que vamos a tratar de ser ágiles en el uso de la palabra a lo largo de toda la actividad para que podamos escucharnos y compartir entre todos. En primer lugar, entonces, el rabino Marcelo Polakov, de la Comunidad Judía de Córdoba, además el comisionado para diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano, con su presentación que nos ha preparado. Adelante, Marcelo. Hola, Claudio, gracias. Gracias a todos. Una alegría estar con viejos amigos y algunos que a partir de hoy van a ser nuevos. Bueno, hagamos una maratón empecemos con el vino. Ustedes saben que el vino, sabemos, aparece por primera vez en el texto de la Torá, en el texto bíblico, con Noé. Les quiero contar algo que me resulta fascinante. Cuando Noé sale del arca y dice la Torá que planta un viñedo y se emborracha, el Midrash, la alegoría rabínica, dice que se le presenta el Satán, este angelito pícaro, y le dice, ¿qué está haciendo? Plantando un viñedo, quiero vid. ¿Por qué? Porque el vino es muy rico. Dice, bueno, ¿querés que quede mejor? Tenés que hacer un corbán, un sacrificio de una oveja, y con eso ponerle sangre, de un león, de un mono y de un cerdo. Noé le hace caso, y entonces sale, planta el vino con toda esa mezcla de sangres, y de ahí dicen nuestros sabios, hace miles de años, que cuando uno toma una copa de vino se siente como una oveja, así, tranquilo, buenazo. Cuando toma 2, parece como un león, que se cree el dueño de todo. Cuando toma 3, empieza a hacer monerías, saltando de un lado al otro, y cuando toma 4, ya está como un cerdo, pobrecito, sucio en sus, hasta en sus suciedades. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el vino que nace en la Torá con Noé, en realidad lo usamos dentro de la comunidad judía, y ni que hablar de la cristiana, ¿no? Pero en la comunidad judía para lo más sagrado del tiempo, como el Shabbat, cada semana lo empezamos y lo terminamos con vino, y en el lugar más sagrado, desde aquel primer templito, el tabernáculo del desierto de Moisés, donde se hacían libaciones con vino. Entonces, lo más sagrado del tiempo y lo más sagrado de los lugares tenían este ingrediente que podía ser pasible de terminar en un desastre. Y en este sentido, algunos de los comentaristas del Talmud, de nuestros rabinos, enseñaban que el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que nace aquella situación, digamos, de desobediencia a Dios, se discute cuál era el fruto. Y muchos dicen, era una vid, y de hecho se emborracharon. Ahora, ¿por qué este bamboleo, este abanico tan grande del vino, como algo que es pasible de ser tan sagrado como pasible de profanarse tanto? En la tradición mística del pueblo judío, el vino, que se dice yain, acá está escrito para que lo vean, yain, esta es mi letra fea en hebreo, dice, cuando entra el vino, sale el sod, que es el secreto. Cuando entra el vino, sale el secreto. Y lo dice por varias cosas, no solo porque cuando uno está demasiado alegre puede contar cosas que no corresponden, sino porque desde la gematria, que es la técnica de contar el valor de las palabras, estas dos palabras valen igual, 70. 70 en la tradición bíblica y talmúdica
es como un número muy importante, como 10 veces 7, y es cierto que el vino tiene esta posibilidad de expansión de la conciencia, que bien regulado y en su medida puede ser pasible de ser como un conector con lo más sagrado. Fíjense que el placer, que en la tradición judía debe estar acompañado de la sacralidad, el vino, que es placer para los dioses, placer para Dios, dice en realidad, y para los hombres, como dice el libro de los jueces, en realidad tiene algo de esta idea de que los rituales más importantes de nuestra tradición, y en ellos el Seder de Pesaj, la cena pascual, están rodeados de vino, desde que uno nace en una circuncisión, cuando uno se casa, en cada Shabbat, en cada fiesta, y en el Seder especialmente, en la cena de Pesaj, nosotros tomamos 4 copas de vino, basados en las 4 menciones que en el libro del Éxodo Dios hace con respecto a cómo va a liberar al pueblo judío. En el capítulo 6, aquí tengo el texto directo, dice: dile a los israelitas, yo soy tu Dios, los sacaré de la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con brazo extendido y grandes actos de justicia, y los tomaré como mi pueblo, para que yo sea su Dios. Estas 4 menciones distintas de acciones divinas, de liberación, son la excusa para que nosotros en el Seder de Pesaj, cada adulto tome sus 4 copas de vino. Después se agrega una quinta, por otra mención que aparece allí, de que los traeré hacia su tierra, y esa copa es la quinta que se deja para el profeta Elías, que va a anunciar, como todos sabemos, el tiempo mejor o el tiempo mesiánico. Algunos toman, como dice el dicho, para olvidar, nosotros en nuestra tradición tomamos para recordar, y el vino se convierte en un recordatorio permanente de la sacralidad y la alegría, y en este caso mezcladas con la liberación divina. Un detalle no menor, cuando nosotros dentro del Seder nombramos las 10 plagas que sufrieron los egipcios, sacamos de una de las copas de vino 10 gotitas, nombrando las 10 plagas, porque también entendimos que, por un acto misericordioso, la liberación del pueblo judío también implicó sufrimiento para otros, y a pesar de todo lo que significó eso, es como que reducimos nuestra cuota de alegría sacando esas gotitas de vino. Pausa, vino, pan. Una carrera, esto es una maratón para hacerlo rapidito y tratar de integrar algunos temas. El pan también aparece de entrada nomás en el texto bíblico, como sabemos también, en el paraíso, al salir, se nos dice: con el sudor de tu frente comerás tu pan. Y fíjense que el trabajo para conseguir el pan, el sudor, en realidad puede ser visto desde el lado de la esclavitud, como el trabajo forzado y la opresión, pero puede ser lo que se llama en hebreo la Avodat HaKodesh, en el mismo sentido que el vino. Avodat HaKodesh significa el trabajo sagrado, el servicio, el culto. La misma palabra hebrea denota la esclavitud con el trabajo o el servicio a Dios. Y el pan, en este sentido, termina siendo símbolo, como el vino, de lo mismo. El pan puede ser el lechem oni, el pan de la pobreza que representa la matzá, el pan sin levadura, que a su vez va a tener la humildad de no tener esa levadura que a uno lo infla y le hace más grande el ego, y se va a convertir en el pan de la libertad, porque si la libertad está bien entendida, parte de la humildad, parte del valor de la solidaridad. Recordemos también que Abraham, nuestro padre en la fe común, comparte su pan, y a partir del partir el pan con los extranjeros, esto se convierte como en un mandato bíblico que es como la antípoda de lo que sucedía en Egipto, el lugar donde la opresión era la regla y la solidaridad era la excepción. Ahora bien, Imen Kemach Ein Torah, dicen nuestros sabios, si no hay harina, no hay Torah, no hay espíritu ni sabiduría, pero dicen que en realidad lo más importante de ese dicho es que si no hay Torah, ¿para qué la harina? Vale decir que el pan de por sí es solamente una base de sustento como para compartir aquello que excede a la necesidad espiritual, a la necesidad física, perdón, que tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. Bien saben también que en el Mishkan, ese tabernáculo que nombramos, donde había libaciones de vino, y era el lugar de la sacralidad simbolizado, ¿no? También había una mesa con panes, con 12 panes, que se renovaban todas las semanas, y los sacerdotes, nuestros Kohanim, eran los que una vez por semana
comían ese lejem hapanim, o a veces traducido como el pan de la proposición. Así que fíjense qué curioso también, no se los escribí en hebreo, pero la misma raíz del lejem, que es pan, la comparte con la idea de lojem, que es luchar por una guerra. Vale decir que la guerra, la milhamá y el lejem, el pan y la guerra, están vinculados desde el hebreo, probablemente porque muchas de las guerras empiezan por una cuestión de escasez de pan o querer robar el pan de otros. Y otra vez aquí, lo más profano y violento como una guerra puede ser traducido a lo más sagrado de compartir el pan. Para terminar, el Seder tiene dos momentos, la noche de Pesaj, en donde abrimos las puertas de cada hogar. Al principio, cuando se muestra la matzá, este pan de la pobreza, y se dice, este es el pan de la pobreza, que vengan todos los que necesitan comer y tienen hambre, y que vengan todos aquellos que están solos a compartir nuestra mesa. Y al final del Seder se abre la puerta de vuelta para tomar la quinta copa, la copa de el vino de Elías, el profeta Elías, que va a anunciar el tiempo mesiánico, el tiempo de la completud y la sacralidad total. Fíjense, al principio abrimos la puerta con el pan y al final del Seder abrimos la puerta con el vino. Que estos dos elementos sigan siendo para nosotros, digo nosotros pueblo judío, e incluyo aquí al pueblo católico con la resignificación que va a ser estos elementos, que sean siempre puertas para abrir mutuamente, no solo de diálogo, sino de compartir sacralidad, un poco de vino, un poco de pan, un poco de solidaridad y un poco de tiempo mesiánico. De paso a Rafael, mi querido Rafael Velasco, el superior provincial de los jesuitas aquí en Argentina y en Uruguay, es rector de la Universidad Católica de Córdoba, un gran amigo y un tipazo. Así que escuchamos con mucha atención la parte, digamos, católica de cómo se traducen algunos de estos conceptos de la tradición judía en el mundo católico con la Eucaristía. Muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, Marcelo. Gran amigo Marcelo, y muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones que después nos van a llevar a dialogar. En una novela de Morris West, Lázaro se llama la novela, hay una misa que está celebrando el Papa que ha sido operado del corazón, y un médico judío que lo ha operado está participando de la misa y le están dando el librito con el que se puede seguir la misa, y uno que está detrás, con un poco de ironía, le dice al judío, seguramente va a encontrar bastante familiar el ritual este. Ciertamente, más allá de la ironía, es verdad, nuestro ritual de la Eucaristía es tomado del Seder de Pesaj, ¿no? Celebramos Jesús en lo que llamamos la última cena, fue su último Seder de Pesaj con sus amigos, con los discípulos, y en el momento de tomó la matzá y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes al partirlo, ¿no? Y se los entregó, y tomó el vino en uno de los 4 brindis, y dijo, esta es mi sangre que se derrama por el perdón de los pecados, y nos deja el mandato, hagan esto en memoria mía. Es decir, repetir este Seder de Pesaj con esta significación que le da Jesús de ser Él quien se entrega, es lo que celebramos básicamente en cada celebración eucarística, y es lo que se celebra, por cierto, en la Pascua, ¿no? Si celebramos la Pascua cada día, básicamente, podríamos decir. Con ese gesto, además, Jesús asume el lugar del Cordero Pascual en esa noche, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo, que entrega su sangre, ese Cordero con el que se pintó las puertas, el dintel de las puertas en la noche de la Pascua. Jesús toma ese lugar, y de hecho en los evangelios, el Evangelio de Juan, por ejemplo, que no presenta el momento del Seder de Pesaj, pero todo el tiempo está diciendo que Jesús es el Cordero y es el pan de vida. Y en el momento en que lo condenan a Jesús, Jesús dice que Pilato lo condena en el momento del día de la preparación, al mediodía, cuando se sacrificaba el Cordero en el templo. Pone esa cuestión temporal, como diciendo, este es el Cordero que se va a entregar, ¿no? Que va a dar su vida. Por lo tanto, para nosotros está unido el significado del pan y del vino, de la cena del Seder de Pesaj, con la entrega.
la entrega para el perdón de los pecados de Jesús. Y los cristianos entendieron muy prontamente el sentido que tenía esa entrega y esa celebración, y realizaban en memoria de Jesús aquello que les había quedado encomendado en la última cena. El pan como símbolo del trabajo y el vino como símbolo de la alegría. Es decir, el pan se recibe y se ofrece en la celebración. Y se dice, de hecho, en la oración de ofrecimiento, este es el pan fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres que lo presentamos. Y el vino simboliza la alegría. En los evangelios hay dos episodios interesantes, uno respecto del pan, que es lo que se conoce como la multiplicación de los panes, está en el evangelio de Marcos, en el de Mateo, el de Lucas y en el de Juan, en los 4 evangelios canónicos, en los que aparece que Jesús de 5 panes y 2 pescados da de comer a una multitud. Más allá de la discusión acerca del valor histórico del acontecimiento, hay una significación que va más allá de lo histórico y que tiene que ver con la significación eucarística. Es decir, Él es el pan que sacia el hambre, ¿no? Y que sobra. En todos los textos dice que sobró ese pan, que la gente comió abundantemente y sobró. Hay un episodio también interesante respecto del pan, cuando después que Jesús ha hecho la primera multiplicación de los panes en territorio judío, donde sobraron 12 canastas, y va hacia territorio pagano y hace otra multiplicación de los panes y sobran 7 canastas. Cuando suben a la barca, Jesús está con los discípulos y dice que los discípulos van preocupados porque no llevan pan, sino que hay un solo pan en la barca, dice. Y Jesús le dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Y los discípulos siguen preocupados porque no tienen pan, porque no han llevado pan y se echan en cara entre ellos. Y Jesús les dice, cuando yo hice que de 5 panes comieran 12 personas, ¿cuántos panes sobraron? ¿Cuántos sobró? 12 canastas. Cuando con 7 panes comieron 4.000, ¿cuántas canastas sobraron? 7. Le dice, todavía no entienden que el pan es Él, ¿no? El pan que se entrega. Y la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, en el fondo está diciendo, ¿cuál era el problema de los fariseos en la época de Jesús? La hipocresía religiosa. Jesús dice, bueno, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Guarda con hipocresía, le dice a la comunidad cristiana, guarda con hipocresía religiosa, con esa levadura. Y la levadura de Herodes, que es la del abuso del poder, ¿no? Herodes era el rey títere. Jesús le dice a la comunidad cristiana, guarda con que partimos el pan, la matzá, es el pan pobre, que se tiene que repartir para todos, y guarda con la levadura de la hipocresía religiosa, a la que estamos muy prestos los hombres religiosos particularmente, y cuidado con el abuso del poder, con usar el poder para someter a las personas en la comunidad. Es decir, que la celebración de la Eucaristía, del pan, está vinculado con un pan que se comparte, que se entrega, que es para compartir humildemente, y que tiene vedada la hipocresía y tiene vedada el abuso del poder. De hecho, Juan, el Evangelio de Juan, que va a poner a Jesús como el pan de vida, no nombra la celebración de la Eucaristía, pero en lugar de eso pone a Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Como diciendo, el pan que se come es para que finalmente nos pongamos al servicio de los otros, en particular a tomar el lugar del que sirve en la comunidad, no del que finalmente manda en la comunidad. Entonces, esa memoria que celebramos en la iglesia, la celebramos todos los días, desde donde sale el sol hasta el ocaso, decimos, ¿no? Y tiene una finalidad, por un lado, celebratoria, porque celebramos el pan, y después decía el vino. El vino tiene un simbolismo, Marcelo ha hablado de ese simbolismo, simboliza la alegría, ¿no? Simboliza que uno le ofrece a Dios el trabajo, lo que cuesta trabajo y las alegrías que recibe uno de Dios.
y simboliza el vino nuevo que Jesús inaugura en un episodio que son las bodas de Caná, que es el milagro más popular de Jesús, ¿no? Que dice que su primer signo, Juan no lo llama milagro, sino que lo llama signo, es transformar el agua en vino, ¿no? En una fiesta de bodas. El episodio, en el fondo, parece un poco banal que en una fiesta de casamiento el primer signo que haga Jesús sea hacer que el agua se transforme en vino y no falte el vino. En realidad tiene un valor simbólico. Las bodas son símbolo de las bodas del Cordero, ¿no? Y de las bodas de Dios con su pueblo. Jesús toma unas vasijas que eran utilizadas para la purificación ritual, y desde ahí hace que esa agua se transforme en vino. Y dice que ese vino era abundante, que era sabroso y que era mejor que el anterior. Con lo cual está diciendo, aquí hay otro vino, otra alegría que se comparte. Entonces la Eucaristía está hecha de este pan que se comparte, esta alegría que se reparte también y se da, que brota del sacrificio y de la entrega, ¿no? De una entrega que es para otros y no solo para uno mismo. Y que es una entrega comunitaria. Se celebra comunitariamente la Eucaristía y se comparte comunitariamente al servicio de aquellos, en particular de los más vulnerables y los más heridos. Carlos Mujica, termino con esto, tiene una oración que se llama Meditaciones en la Villa, ¿no? Un sacerdote que fue asesinado en el año 1974 acá en Argentina, que tiene que ver un poco con qué significa el celebrar la Eucaristía para los católicos, en particular para los sacerdotes, que la Eucaristía está vinculada indudablemente a la vida y a que otros tengan pan. No solo partimos el pan para nosotros, sino que otros tengan pan. Termino con esto. Mujica dice: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos de 13 años, de 8 años, parezcan de 8 años y tengan 13. Perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro, yo me puedo ir, ellos no. Perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Perdóname por decirles que no solo de pan vive el hombre y no luchar para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir por ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. El pan, el vino, se transforman en vida, que se entrega, y tienen sentido realmente si no tienen la levadura de Herodes y de los fariseos, y si de verdad hacen que la comunidad sirva. Bien, esto es todo. Bienvenidos todos. Ese botoncito es mágico, ¿ah? Habría que tener uno así en la sinagoga o en la iglesia, ¿ah? Tocamos un botón y estamos todos juntos y en silencio. Muy bien. Ok, durante los últimos minutos entonces cada grupo estuvo conversando. La consigna era que designen un vocero para poder transmitirle al resto del grupo lo que se conversó. Así que les agradecería si quieren en el chat me ponen quién va a hablar de cada grupo, de forma tal de poder avanzar. Le vamos a pedir a cada grupo, a cada vocero, que resuma en 2 minutos la presentación, los temas conversados por cada grupo, ¿ok? Así que tengo ya 2 grupos que me escribieron aquí quienes van a hablar. Yo tengo los nombres de mi grupo, estoy yendo en orden. Así que le paso la palabra a la rabina Sarina para que nos comparta entonces de qué hablaron su grupo, y lamento ser intenso, pero 2 minutos, please. Espero que funcione el micrófono. Sí. Funciona, bueno, porque tuve algunos inconvenientes en el grupo, pero bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Resumo, porque si no me van a empezar a correr con el tiempo. La verdad que en nuestro grupo se habló mucho de lo que tiene que ver con esta festividad en ambas tradiciones, con lo comunitario y con lo familiar y con el compartir, ¿no? Con esta cuestión de el pan y el vino compartido, el hecho de que
que tanto para el pan como para el vino nadie lo produce para sí solo, sino que siempre hay una producción conjunta y acá está la muestra de sentarnos ya sea en la iglesia, en comunión, como ya sea en nuestro Sedarim, para compartirlo. Por otra parte, hablamos también mucho de lo que implicaba la levadura, esto que nos trajo Rafael sobre la levadura farisea y la levadura de Herodes y lo que implica la hipocresía, trabajado también desde el mensaje que tiene para nosotros la levadura, el Hamet, en la festividad de Pesaj, ¿no? Sacarnos todo ese ego, todo aquello que nos infla, y desde nuestros lugares también y desde nuestra tarea sagrada, también poder volver al llano, al plano y buscarnos en nosotros mismos también el trabajo en la humildad, ese trabajo sagrado que hacemos, y lo relacionamos con la boda, con el trabajo que manifestó el rabino Polakov de este trabajo sagrado y trabajo forzoso de alguna manera, que está vinculado en esta festividad con la libertad y con la transgresión. Con la libertad que todos buscamos, con la apertura de las puertas, con la apertura de las comunidades, con el saber compartir y con el generar de alguna manera que así como el pueblo de Israel recuerda su liberación en esta festividad y otros sufrieron, como fueron los egipcios en la última plaga, nadie se alegra por el sufrimiento ajeno. Y cierro diciendo que quizá esta festividad, desde donde estemos, también tenemos que volver a retomar este gran mensaje que trae la festividad de Pesaj, la festividad de Pascua, de saber mirar afuera, de saber compartir, de compartir el dolor, compartir la alegría y brindar siempre por las libertades. Gracias, Sarina, y bueno, te felicito que has cumplido con los 2 minutos y has resumido muy bien. Parece que fue una charla muy significativa, muy valiosa. Encontraron puntos importantes, ¿no? El tema de la importancia de la dimensión comunitaria, el tema de comunidad de puertas abiertas y obviamente cómo traducimos esto a nuestro tiempo, ¿no? Así que muchas gracias. Voy con el siguiente grupo. Le paso la palabra al rabino Marcos Perelmuter. Supongo que estamos hablando de Marcos Pekel, Gustavo. Perdón. Correcto. Entonces, no al rabino, sino a mi buen amigo y director ejecutivo de la comunidad de Colombia, vicepresidente del Congreso Judío. Así que, Marcos, la palabra es tuya. Gracias, Gustavo. La verdad que estaba perdido, no sabía a quién estabas hablando. Nuestro grupo, primero que todo, fue un grupo donde hubo un diálogo muy genial. Estábamos, y creo que lo más importante que sacamos del grupo es el haber estado juntos y agradecer este espacio que nos dieron para compartir la conversación. Y pues ya con base en el tema de la tarea que nos puso el rabino Gustavo, pues la hicimos. Yo salí de vocero porque nadie más quiso ser. Eso quería aclararlo acá a la plenaria de este grupo. Me pareció interesante en el tema de las 4 copas que nos contaba el rabino Marcelo Polakov. Yo creo que ahora en adelante muchos de nosotros vamos a durar mucho si nos tomamos la 4ª, porque la 4ª quedó relacionada eternamente con el cerdo. Entonces hasta la 3ª creo que estamos bien, y si podríamos pasar de la 3ª a la 5ª sería mejor. Y se hizo una explicación muy interesante, que igual nosotros en el Seder de Pesaj que tomamos 4 copas, pero no nos las tomamos completas porque vamos sacando goticas para recordar también y conmemorar el sufrimiento de los egipcios, tal cual se narra en el libro de la Agadá. Hablando de la última cena siempre, ¿qué pasó la última cena? ¿Qué fue realmente la última cena? Y creo que ese es un
un debate de donde nosotros podemos acá divagar por mucho tiempo. ¿Qué pasó en la última cena? ¿Qué fue la última cena? ¿Fue una cena de Pascua judía o fue una cena donde Jesús se despedía de sus discípulos, especialmente cuando dijo las palabras, haz esto en conmemoración mía, las palabras de la Eucaristía, el pan y el vino? Y creo que es importante entender que para la celebración del Seder de Pesaj tiene una connotación muy importante respecto a lo que es la memoria. Cada persona sentada en una mesa de Seder de Pesaj tiene que vivir el Seder como si hubiera estado en Egipto. Y ese es el tema de preservación de la memoria, que es más importante que el conocer la historia de los textos académicos, es vivirla. ¿Y cómo se vive? Tal cual la vivimos nosotros en el Seder de Pesaj, donde recordamos y nos obligan a recordar que nosotros fuimos esclavos en Egipto, como si nosotros, los que hoy vivimos 4000 años después, también hubiéramos sido esclavos en Egipto. Espero haber reflejado el sentir del grupo, Rabino Gustavo. También cumplo con el tiempo que usted nos dio, y lo importante, el haber estado juntos en ese grupo pequeño de católicos y judíos, compartiendo estas experiencias y compartiendo otras distintas a las que acabo de narrar. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Sí, efectivamente cumpliste con el tiempo, y destacar esto de que lo valioso es estar juntos, ¿no? Más allá de la conversación y lo interesante de enriquecer las perspectivas, solo el hecho de estar juntos ya es sumamente valioso. Y esta distinción entre memoria e historia, ¿no? que es bien significativa desde la perspectiva de ambas tradiciones. Voy con el siguiente grupo, así que le paso la palabra en un acto de nepotismo al rabino Jordán Raber, que es medio familia mía. Así que me da mucho gusto saludarte, Jordán, en este marco. Hola, Gusti. Igual, cuando mencionaste la palabra nepotismo sabía que venía yo. Cuando Marcos hablaba hace un minuto, me hizo recordar las palabras del filósofo Emmanuel Levinas. Levinas dice que hay elecciones que uno no elige, sino que lo eligen a uno, que le son impuestas. Y esa es la responsabilidad para con nosotros, ¿no? Creo que algo similar debe haber sucedido en cada grupo. Tampoco en el nuestro hubo quien se haya voluntarizado para tomar esta tarea tan ardua de resumir en tan solo 2 minutos el sentir del grupo. Voy a intentarlo seguramente de manera menos avesada que mis compañeros y compañeras. Parte de lo que surgió en el grupo fue, de alguna manera, el abordaje de los 2 elementos rituales fundamentales de los que hablamos, pan y vino, como no solo como conceptos susceptibles de ser conceptualizados, sino todo lo contrario, como elementos que nos devuelven a nuestra realidad física y material, que nos alejan de las meras abstracciones y los ejercicios intelectuales que nos alejan del sentir quizás de nuestra gente y de nuestros congregantes, y nos devuelven a lo concreto. En la naturaleza concreta de esos elementos hablamos también de cómo esos elementos sagrados o consagrados, para ser consagrados, deben pasar por un proceso de elaboración a través de las manos humanas, que casualmente rompen y trituran la materia prima. Se congeló, ¿no? Se rompió y se trituró. Se rompió y se trituró. Bueno, ya volvió. Ahí volvió. Estamos, luego de haber sido triturado, ¿estoy de vuelta? Sí, bienvenido. Gusti me va a perdonar esos 5 segundos de corte. En ese acto de romper y de triturar es justamente cuando estos elementos rituales se tornan consagrados o son susceptibles de aquel uso que los va a dotar de su carácter sagrado. Carácter sagrado, y con esto termino, que se refleja
no solo en la posibilidad, sino quizás diría en la urgencia inexorable de donarse los unos a los otros, las unas a las otras, de trabajar de una manera mancomunada, proyectos en común, que es una idea que fue reflotada en el grupo varias veces. Gracias. Gracias Jordi por esas reflexiones. Pensé que habías dicho alguna herejía, ¿no? Y que entonces un rayo divino interrumpió esa reflexión, pero no, es verdaderamente valioso. Creo que destacaste estos temas comunes que son importantes, ¿no? De lo consagrado y lo elaborado como ejercicio que trasciende la mera realización. Voy con el grupo número 4 en la numeración al azar que he puesto yo, que invito entonces a Daniel Sturla para que nos haga su presentación. Ahí voy. Bueno, en mi grupo no hubo elección ninguna, sino que Marcelo fue el que me nombró. Así que aquí estoy. Podemos decir que hay 4 palabras clave: libertad, memoria y después pan y vino. Libertad, porque el Pesaj y también la Pascua cristiana se basan en esta liberación del hombre, liberación del pueblo de la esclavitud, liberación del pecado. Y por ahí Saúl nos decía, si no nos acordamos de que hemos sido esclavos, no apreciamos la libertad. Entonces viene todo el tema de la memoria y de cómo nosotros somos capaces también de transmitir a las generaciones siguientes la memoria de lo vivido, desde la liberación de Egipto y haciendo memoria de todas las acciones de Dios en la historia y también de la realidad del mal y del pecado que tenemos que conocer para combatir. Y también en la memoria, por ahí se habló de lo importante de este Jesús que libera y que su acción liberadora supone la entrega en la cruz. Bueno, hablamos de distintos temas también, pero después terminamos con un tema del pan y el vino que nos planteó Marcelo y que nos dejó a los cristianos medio con las ruedas para arriba, porque nos decía, Jesús nació en Belén, Betlehem, la casa del pan, Jesús nazareno, y ahí viene todo el tema del nazireato, que eran los consagrados que se dejaban el pelo largo y no tomaban vino, y cómo Jesús se hace el pan y vino, o diríamos nosotros, más bien transforma el pan y el vino en él. Bueno, por ahí quedó una reflexión abierta, interesante, sobre cómo Jesús conjugó lo de casa del pan y lo de nazareno, nazireato, con el hecho del pan y el vino. Gracias. Gracias, Daniel. Memoria, libertad, pan y vino. Se nota que ha sido también una conversación valiosa. La verdad que escuchando cada grupo daba la sensación de que me hubiese gustado estar ahí también. Pero estuve en un grupo también muy valiosa la reflexión, el intercambio, y en un acto democrático nuestro grupo decidió nombrar 2 voceros. ¿Ok? Así que les voy a pedir a Edgar y a Alfredo que resuman, cumpliendo entre ambos los 2 minutos, lo que conversaron en nuestro grupo. Bueno, en 1 minuto hablamos de que el simbolismo que tenemos en cada una de nuestras prácticas religiosas deben despertar y deben motivar a que el rito en sí tiene solamente sentido si transmite un valor. Y el valor que se transmite en los 2 ritos definitivamente es la ayuda al ser humano. El espíritu de servicio, el espíritu de recibir visita, el espíritu de lavar los pies a sus discípulos como servidor de Dios.
Y esa es una función que tenemos nosotros, los líderes religiosos, despertar en nuestros feligreses, que no se tranquen en el rito, que no se tranquen únicamente en la práctica reducida, sino que se traduzca en un valor. Por otro lado, el representante de Venezuela y mi persona tenemos experiencias de que definitivamente queremos hacer una invitación a lo que nosotros estamos practicando. Debemos las comunidades judías organizar Seder de Pesach para los líderes religiosos de otras religiones, especialmente la católica. Y lo estamos haciendo año tras año, a veces en el seminario mayor, y este año lo vamos a hacer virtual, pero con cada uno de los participantes va a tener todos los símbolos del Pesach, la matzá, el vino, la agadá, todo eso lo vamos a tener. Y es una invitación a que el resto de las comunidades latinoamericanas tomen ese ejemplo. Gracias. Gracias, Rabino. Le damos gracias a Dios por este encuentro maravilloso, el vernos, el escucharnos, el compartir todas estas experiencias. Como insistíamos, que el rito no se quede en algo vacío, sino que lleve a un compromiso. Por eso decía uno de los hermanos participantes, tomamos para recordar, no para olvidar, pero ese recuerdo es una memoria, es hacer presente un misterio de salvación. Por eso, al celebrar este don, esta Pascua, hacemos un memorial, es una bendición y un sacrificio. 3 palabras que insistíamos muy importantes en torno a ello. Memorial, un sacramento, un signo vivo. La bendición porque es un don de Dios, de nueva vida. El sacrificio que ofrece por todos los hombres y allí unirnos como tal. Entonces, no solamente es el recuerdo, siempre insistimos en esto que es del Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia que va al encuentro, a comunicar vida, a servir, a ayudar. Entonces, qué bueno, y me alegra que ojalá podamos insistir en esta experiencia de poder celebrar juntos este misterio de salvación. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por ofrecerse como voluntarios de nuestro grupo de manera ecuánime, un representante de cada tradición. Ok, entramos en la etapa final, ya la idea es terminar en unos 10 minutos. Vamos a abrir la opción para que si alguien quiere agregar algo, dejar alguna reflexión, algún testimonio breve de lo que hemos compartido en cada grupo para enriquecer este momento. Así que está a disposición de quien quiera que abra su micrófono y comparta brevemente alguna idea. Unos 5 minutos y después pasamos al cierre. ¿Me están escuchando? Buenas, ¿me están escuchando? No, una idea muy importante es, bueno, nuestra experiencia de fe nos une mucho, pero también tiene que catapultarnos para que también podamos no quedarnos solo en ideas, sino como, bueno, varios lo dijeron aquí, nosotros, bueno, los judíos tienen una gran experiencia de frente al cambio climático y estamos en una crisis de cambio climático. El mundo está necesitando toda esa experiencia y los líderes religiosos, de una u otra manera, aunque no tenemos las soluciones técnicas, pero sí tenemos la capacidad de hacer enlaces, hacer encadenamientos para que aquellos que tienen las soluciones técnicas puedan traerlas. Entonces, ojalá que nosotros seamos protagonistas, pues precisamente por la fe que nos une, de una lucha por el bien común y nosotros debemos desencadenar esa unión haciendo los vínculos, haciendo los encadenamientos, porque Dios nos da la gracia para eso. Muchas gracias. Gracias Víctor por esas palabras y ese llamado, y estoy seguro que estamos dando los primeros pasos en este camino, ¿no? ¿Quién más? Yo quisiera aprovechar este momento también para darles un saludo del cardenal Carlos Aguiar, que iba a estar en este evento, pero al final tuvo una situación que le impidió estar. Yo soy también obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, también responsable del diálogo interreligioso, y yo estoy muy agradecido con este encuentro y enriquecido por él.
estas reflexiones en torno a lo que significa el pan y lo que significa el vino, y después ya traducido en toda nuestra tradición cristiana, me han hecho muchísimo sentido. Pero como lo dije en el otro grupo y yo ahorita lo escuché y me hizo mucho sentido, la memoria que significa el Pesach para ambos, para judeo-cristianos. Una memoria que no es una memoria de una doctrina, de una idea, sino de una historia. Y una historia que ha sido transformada por la acción de Dios, liberándonos de Egipto, liberándonos del pecado. Entonces, esto nos compromete a que para responder a esta fidelidad de Dios, que es una fidelidad histórica, vuelvo a insistir, solamente podemos responder con acciones. Los ritos celebran nuestras acciones, y si no, son ritos vacíos. Acciones de liberación, acciones de amor, que son al final del cabo acciones de fidelidad a Dios. Así que muchas gracias a todos por su compartir y me llevo muchísima riqueza de este encuentro. Gracias, gracias Héctor, y creo que estamos todos alineados en esa dirección. Último comentario y cerramos esta parte. Gusti, bueno, primero gracias por la oportunidad de participar, y en el Seder de Pesaj, una de las intenciones importantes está centrado en las preguntas. De hecho, la idea es que los jóvenes pregunten en el Seder Man Ishtana, que significa en qué se diferencia esta noche de todas las noches. Nosotros podríamos hacer la misma pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia esta tarde de todas las tardes? Y no solamente por haber tenido una experiencia aquí, sino cómo hace la diferencia para nosotros. El hecho de poder encontrarnos, el hecho de poder construir, el hecho de poder entrelazar, de poder inclusive disentir. Pero la idea es que a nosotros nos vuelva distinto. Entonces, la idea es que no nos preguntemos en qué se diferenció esta tarde, sino en qué nos hace la diferencia esta tarde a nosotros, y ojalá, como plantearon en los grupos, y me imagino que en cada uno también, que podemos trabajar en conjunto, no para tener respuestas, sino probablemente para tener muchas más preguntas. Gracias, Dani. Gracias, Gustavo, por habernos ayudado en este trabajo y en esta moderación. Y para hacer una intervención final, lo voy a invitar al obispo auxiliar de la ciudad de Córdoba, que además es el presidente de la Comisión de Diálogo de la Conferencia Episcopal Argentina, a Pedro Torres, para que haga su última intervención, y terminamos con una oración que hace Monseñor Torres, y luego hacemos una judía. Adelante, Pedro. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. De hecho, en el Seder de la última cena, Jesús tomó el pan y dio gracias. Yo quiero dar gracias a quienes han organizado este espacio, que es para asombrarse que la tecnología nos permite desde México a Chile, a San Juan, Buenos Aires, abrazar a América Latina en el deseo de vivir una Pascua feliz, fraterna, enriqueciéndonos unos con la experiencia y la memoria de los otros, con una mirada de fe que trata de profundizar una tradición que nos une tan hondamente. Y a mí me pidieron esta tarde que hiciera este cierre en clave de oración, y me parecía que sintoniza lo que había imaginado con esto de que antes del Seder de Pesaj se abre una puerta a los más pobres y al final se abre una puerta a la esperanza. Yo sueño que lo que hemos compartido esta tarde sea abrir una puerta para seguir con los espacios de diálogo y para vivir la fraternidad y el diálogo como una bendición. Nosotros terminamos la Eucaristía bendiciendo, y algunos la interpretan mal, farisaicamente, diría Rafael, creyendo ya cumplí, pero en realidad la bendición final es un envío. Y hay una bendición en el libro de los Números, relacionada precisamente al tema del Nazir, en el capítulo 6, que en la tradición cristiana se le atribuyen mucho a San Francisco de Asís, es la que él tomó, que fue un hombre de gran fraternidad y de gran amor
a la Eucaristía. Entonces, a modo de oración, yo quería leer esa bendición y desearle a todos lo que contiene esta bendición, que incluso la liturgia católica la recuerda al comienzo del año, cuando se abre la puerta del año, el 1 de enero. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Shalom a todos, y que en esta Pascua podamos llevar en el corazón los rostros de toda Latinoamérica y especialmente de los más pobres, los que sufren. Gracias, querido Pedro. Es el turno de la perspectiva y la mirada judía del rabino Michel Schlesinger de la Congregación Israelita Paulista, encargado de diálogo para el Brasil. En nombre del presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins, en el nombre de Claudio Eppelman, un amigo querido y director ejecutivo del Congreso, agradecemos la presencia y la participación de todos. Lo que más encanta en el Seder, y con eso vamos a terminar hoy, es la mezcla de símbolos de libertad y de esclavitud y de libertad. El pan, la matzá, representa uno de los símbolos de esclavitud, y el vino representa uno de los símbolos de la libertad. Y la mezcla de los símbolos nos lanza en el medio de la travesía, en el camino. No estamos en el Egipto, porque si nos sentimos esclavos, cumplimos órdenes, no asumimos responsabilidades. No estamos en la tierra prometida, porque si nos sentimos libres, nos olvidamos de los vulnerables, de los necesitados. Tenemos que estar en el Mar Rojo, en la travesía, en el medio del camino. Y lo que hace el Seder, con su mezcla de símbolos de libertad y esclavitud, del pan con el vino, nos lanza directamente en la travesía. Lo que hicimos esta tarde es justamente vivenciar la travesía. En un mundo de monólogos, decidimos hacer diálogo. Y por eso es una tarde realmente distinta de las otras. Terminamos cantando juntos. Manishtana alayla ze mikol aleino mikol aleino Manishtana alayla ze mikol aleino mikol aleino. Chag Sameach. Felices Pascuas para todos. Chag Sameach. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como diría, en el ejercicio de un referente, un grande de la humanidad que trascendió su lugar, el Papa Francisco, en este encuentro con mucha cercanía, con mucho encuentro y con mucho diálogo. Gracias a todos por habernos acompañado. Felices Pascuas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Obispo Seder. Gracias, Daniel. De tiempo que no lo veo. Hasta pronto. Buenas tardes, que nos vemos pronto. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bonita iniciativa. Gracias, y esperamos que la repitamos, don Modino. Ojalá estemos vivos para estas y muchas más. Sí, ojalá que sigamos. Vale la pena. Vale la pena. Sí. Gracias. Sigamos caminando juntos. Gracias, Marcelo. Amén, Pedro. Gracias, Amén, Pedro. Pedro.